Bueno, numeral, me gusta el cartel. Ya aterriza aquí el Monseñor Andrés Tirado y realmente aterriza porque estaba viajando. Monseñor, buenas noches, ¿cómo me le va y bienvenido a Colombia? Muchas gracias. Volviendo a la tierrita, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan hoy con un tema tan apasionante. La vez pasada hablamos sobre trabajos de brujería en lo sentimental y como que les gusta, ¿no? Tienen esa Ese tema, curiosidad de estos temas. ese tema genera mucho morbo. La brujería, ¿no? En las relaciones y ahora hoy que vamos a hablar de los elementos. Pero bueno, estuvo en Los Ángeles. Sí, señora, ya abrimos misión. Hace unos meses estoy yendo y pues bueno, a veces la gente cree que en Europa y en Estados Unidos o en Australia o en otros países más desarrollados no hay estas cosas, ¿no? Y que no existe la posesión y que no existe la brujería y como son tan avanzados, pues eso no se habla, pero realmente en todas las culturas y en Estados Unidos es muy arraigado la cuestión, debemos de comprender de que hay bastante descendientes africanos y ellos trajeron sus cosas, ¿no? Hicieron su sincretismo, ocultaron su vudú, su magia negra, sus cosas. Y ahorita con la estampida de los últimos años y los últimos 50 años, yo podría decirlo así, mexicanos, haitianos, cubanos, y el cubano se sabe y la mayoría sabemos que pues trae sus tradiciones, ¿no? El latino, eso El también lleva latino, mucho eso. mucha cosa. Entonces, se habla en estadísticas que dicen, me comentaron cuando estuve ahorita, que hay 50 millones de latinos en Estados Unidos. De pronto estoy errando el dato, pero yo sé que hay mucho latino por todo lado. Y el latino llevamos costumbres y llevamos tendencias y allá también se encuentran brujitos y son muy apetecidos. Entonces también hay que irles a hacer el equilibrio, como digo yo, la contra ya para la gente, pues que obviamente busca un crecimiento espiritual, material, económico, sentimental, familiar, de salud. Y hay poseídos allá también y hay trabajos de brujería fuertes que hacen allá. Que creemos nosotros no que va, eso es solo para Sudamérica, para México, para Colombia, para Venezuela, para estos países que estamos un poco mezclando esta cultura de la brujería y esta cuestión, pero en Europa también. Cuando yo he viajado he encontrado mucho satanismo y mucha brujería y usted abre un periódico, por ejemplo de Madrid, y usted encuentra que dice, le mato, le desaparezco, le convierto a su marido en sapo, entonces son babalao no sé qué, el hermano sí sé más, el chamán sí sé menos, entonces, y pues es complicado, y más que estos países son muy seculares, o sea, ya la parte de espiritualidad se ha perdido bastante, pero todavía hay gente que es muy piadosa y hay gente que es muy espiritual. Bueno, Monseñor, me alegra tenerlo de regreso. ¿Fue al observatorio que le recomendé en Los No, Ángeles, al no, observatorio de Griffith? No, a mí me Monseñor. toca es llegar y empezar a No, sacar chukis. Monseñor, Ya pero... quisiera tener esa vida que usted tiene de... No, pero le dije, saque una horita y va al observatorio de Griffith, que es Si usted espectacular. me mostró una foto Es buenísima. espectacular. Si algún día usted visita Los Ángeles, acuérdese de ir al observatorio de Griffith. Además, desde ese punto es donde mejor la gente dice, ay, yo quiero la fotico con el letrero de Hollywood. Es el mejor punto y el mejor punto para observar la ciudad de Los Ángeles, que es increíble. Es el observatorio de Griffith. Además de la información que trae tan buena, los telescopios que tienen para observar la luna, bueno, el sol. Si me ayudan en Twitter con el numeral me gusta el cartel, envíen fotografías del observatorio de Griffith, es espectacular. Y le dije al padre, vaya, y no me hizo caso. No, es que No, yo no me padre. mando solo. No, pero hubiera dicho una horita, venga, camina hasta allá. Pero bueno, monseñor, lo bueno es que está de regreso en Colombia y me le fue bien por allá en Los Ángeles. Bueno, y entremos en materia porque este tema es apasionante y es el de la brujería. Hace 8 días lo hablamos como en las relaciones, el por qué se hace, si es fácil hacerla, no es fácil hacerla. Pero esta noche ya vamos a pasar es a los elementos. Claro, mire, en toda cultura, en toda tradición, en toda espiritualidad, religión, hay dos líneas que tienen que estar juntas.
para tener un efecto físico y espiritual. Uno es lo espiritual, la fe, y cómo se haga las cosas, el ritual, digámoslo de esa forma. Y segundo, lo material, los objetos. Lo que es la sangre, por ejemplo, en todas las culturas usted hace un estudio de incas, mayas, aztecas, egipcios, griegos, mesopotámicos, todos estos sacrificios de animales. Es más, usted lo encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento cogían a un chivo, a un carnero, y el sacerdote hacía su pagamento, que llaman, su limpieza, cogía ese chivo y le ponía las manos, hacía una gran reunión con mucha gente y hacía una gran plegaria en la cual le transmitía todos esos pecados a ese chivo, a ese carnero, y lo mandaban al desierto a que se muriera. Por eso viene la frase de chivo expiatorio, que se utiliza mucho en la ley, que cogieron a un tonto y le metieron su proceso y su cosa para librar a otros. Y así en muchas religiones, en africanas y indígenas en el mundo, es muy complejo porque siempre hay una forma de cómo hacer las cosas. Eso no es que yo llego y digo voy a hacer bajo de internet manual para dummies para brujería. Y digo, capítulo primero, coge el muñeco vudú en tus manos. No, y es que eso se encuentra, la otra vez Claro. lo leíamos, sale todo el ritual, usted ponga en Google cualquier cosa, cómo amarro a mi novio, cómo consigo trabajo en X, sale un ritual y lo dice el padre, primero, consiga muñeco de no sé qué, encienda la vela no sé qué, levántese a tal hora, haga tal... Y hay gente que hace eso, Sí, sí. y no saben con qué están jugando. Sí, abren puertas, porque debemos de entender de que brujería, magia, bueno, hay un sentido de la palabra magia como ilusionismo. Eso es muy diferente, es como el mago que juega con las cartas y entonces le hace desaparecer y vuelve a aparecer la carta. Y magia como hechicería, como brujería, que hay diferentes grupos, digámoslo así, colores, para que entendamos más o menos, que de pronto hemos escuchado un poco de que es que la magia buena es la blanca y la magia negra es la mala, y todo esto tiene que ver con entidades o fuerzas negativas. Entonces a veces decimos, bueno, voy a hacer un endulzamiento porque es que mi novio está como reacio. Voy a coger una manzana, le voy a echar unos clavos, le voy a echar una miel y todas las noches voy a invocar su nombre y voy a invocar a la fuerza de mi tatarabuelo para que él se fije más en mí y esa llama del amor crezca y se fortalezca. Y realmente usted está participando de una invocación de manejar fuerzas que muchas veces son negativas y que de pronto en el principio, como le explicábamos, y creo que la vez pasada llamó un oyente contando que no era brujito, pero que se hacía rituales, me dio risa cuando iba en el taxi, Sí. porque pues de todas maneras, así no se considere brujo, pero hacer un ritual es utilizar de la magia, de la hechicería, de la brujería. Se está convirtiendo en un brujo. Claro, claro. Ahora, de que lo haga público o de que se dedique a eso es muy diferente a que lo haga personal, pero igual usted está metido en el asunto. Y eso atrae a veces, al principio muy bien, y él lo decía que no sabía qué hacer con eso, que él había hecho que tres tratamientos, tres rituales y que ya había, que sí, les resumo, él contó dos. que, ya se acuerdan ustedes, ese llamó ese hombre que dijo que tenía a su esposa y que él estaba seguro que la tenía, era gracias a la brujería que le había hecho, que había hecho 3 rituales, de los cuales había logrado zafar 2, como devolver 2, pero que uno no, porque no se acordaba ni dónde enterró eso, y que por eso él pensaba que él seguía con ella, por ese último, y él decía, no, pero yo no soy brujo, yo le decía, pero si está haciendo esto y... O sea, tiene una persona amarrada a su vida, como tenerla secuestrada, esa fue la historia. Sí, 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 yo la estuve escuchando en el taxi. Un saludo a los taxistas que me escuchan. Y claro, usted en el momento se beneficia, pero después usted no sabe las consecuencias para usted, para su familia, su esposa, su relación. Todo lo que usted busque la ayuda del enemigo, pues va a ser contraria. Y a veces nosotros tenemos una idea que el que peca reza empata. Entonces yo voy donde el brujo y mando a hacer tal cosa o me mando a hacer la otra o para ayudarme en esto y lo otro o hago tal cosa, pero como no es para hacerle daño,
entonces está bien. Entonces yo no estoy yendo contra Dios ni contra las cosas espirituales, porque pues es mi marido y yo no quiero que se vaya con otra mujer, entonces yo le doy en un tintico jugadura de calzón, entonces para que esa persona esté conmigo a la fuerza. Y ahí es donde empezamos, que son como digamos sutiles, el inicio de la hechicería, la brujería, la magia. Hay muchas culturas que tienen sus rituales, sus dioses, sus demonios, su forma de hacer las cosas, pero podríamos clasificarla de la siguiente manera. Entonces encontramos la magia o la brujería blanca, que en un contexto general es benéfica, pero que en el fondo pues obviamente está el enemigo indirectamente. Entonces son los primeros pinitos, y es donde nosotros decimos, no, pero esto no va a hacer daño, esto no me va a traer, esto es para ayudar y esto es bueno. Lo que pasa es que el demonio no lo podemos encasillar de que es bueno y malo. El demonio es malo porque hace maldad y quiere hacer daño. Entonces todas estas líneas blancas en diferentes religiones y diferentes ritos que hay, utilizan elementos que en las otras, que vamos a hablar más adelante, también los usan, pero pidiendo, digamos, que no sea tan fuerte como las diferentes otras magias que vamos a hablar, la roja, la negra y todas estas otras. La verde. Entonces, en la magia blanca encontramos que se utiliza mucho, como estuvimos hablando la vez pasada, los endulzamientos. ¿Qué son endulzamientos? Y esto está desde los wiccas, están los celtas, están los griegos, están los egipcios. Los trabajos más antiguos que existen son de lo sentimental. Aparte de buscar poder con fortuna, ser querido, ser tener fortuna, dinero, salud. Una de lo que más, digamos, liga a estas cosas es lo sentimental. Y en eso encontramos que las luces, diferentes luces, velones, que los utilizan, los consagran, los prenden para cierto efecto, digamos, no expresamente negativo, no que él se devuelva conmigo y sino que se muera, no, pero sí que, por ejemplo, lo perturbe, o que me busque, o que se desespere, o que se sueñe conmigo, o que quiera estar conmigo en todo momento. Entonces son ya, se utilizan hierbas, esencias, se utilizan, obviamente estos elementos son creados para un objetivo bueno, digámoslo así. Por ejemplo, cuando hacen rituales con los animales, ¿qué culpa tiene el perro, el gato, el búho de ser búho, gato, perro? Pero los utilizan porque al hacer ese ritual están llenando de energía a un ser demoníaco para hacer un objetivo. Están las cintas, están los cordones, y ahí empieza. Entonces los alumbrados que empiezan a hacer, empiezan con fotos, con alfileres y con una serie de cosas que después va avanzando más y ya pasa a otro tipo de magias, que ya darle bebedizos, por ejemplo. Los bebedizos son muy antiguos y pueden ser de plantas, pueden ser de partes de minerales, pueden ser de esencias, pueden ser de animales, pueden ser hay gente que utiliza partes de cuerpos ya fallecidos, micromancia y toda esta cuestión para a través de ese bebedizo meter ese deseo de que esa persona no se vaya. Entonces, como lo hablábamos la vez pasada, hay hierbas que utilizan, por ejemplo, la estrancadera, que tiene cianuro, que es venenosa, y lo van intoxicando a la persona. Le van dando su copita, que tómese su juguito de mora, que tómese su caldito, y claro, usted está ahí pues tranquilo, y cuando va pasando el tiempo, va viendo que su mente, que sus capacidades cognitivas, su aprendizaje, su concentración van cambiando, y usted ya es como un esclavo de la otra persona. En Haití y en Dominicana y en Puerto Rico y en otros lugares, aquí algo en el Chocó también, hay una forma lo llaman los muertos vivientes, en la cual a través de una toma o a veces un soplo, digámoslo así, de ciertos elementos, entre esos está una parte del pez globo,
hacen de que la persona quede en catalepsia prácticamente, y le hacen exámenes y es tan bajo el ritmo cardíaco que pasa como muerto. Y dejan que lo entierren y después van y con conjuros y cosas y le dan la contra, porque ellos tienen la contra, se la inyectan y él vuelve a vivir, pero él vuelve a vivir de una forma no convencional, él se vuelve como un ente. Usted le dice, tírese por esta ventana, el hombre va y se tira. Vaya y mate a fulano, el tipo va y lo mata. Porque ya entra en una parte de su inconsciente, consciente también, donde a través de ese ritual que hacen, hay una manipulación total de la mente, del cerebro. ¿Qué los utilizaban? Los utilizaban sobre todo en los cultivos de caña. ¿Qué hacían? Eran tipos que morían, entonces volvían y el brujo llegaba y volvía y lo resucitaba supuestamente, y lo tenían para trabajar noche y día. No se cansaba, no se quejaba. Claro, estaba mal de su cabeza, tenía sus problemas, hasta que llegara un momento en que le rendía, era como 5 trabajadores en uno, hasta que colapsaba y moría. Entonces siempre hay cosas que nosotros, y eso hay estudios serios, hay documentales sobre lo que les cuento, sobre los muertos vivientes, que en la cultura pues de ellos piensan que son muertos, pero de muertos no tienen nada. Ahora están ahí drogados. Drogados, vueltos claro, nada. Claro. Y hay muchas formas de poder. Entonces, ¿cómo empieza, digamos, la magia blanca o la brujería blanca o la hechicería blanca? Oraciones, pensamiento. El pensamiento es muy fuerte, y cuando usted empieza a mentalizar y a llamar a una persona y a querer que esté cerca de uno, o que le vaya mal o que tenga ruina, esa fuerza mental llega a donde está esa persona. Como yo les explicaba, esto tiene muchas partes donde tiene que estar fusionadas correctamente para que funcione. Una parte es la fuerza mental de la persona que lo haga, la parte espiritual de la otra persona. Si la persona no es fuerte espiritualmente, así no sea creyente de alguna religión, pero si es fuerte espiritualmente, pues no va a tener el objetivo que se quiere. Muchos se ponen que la fotico, entonces la meto en el agua bendita o en el alcohol, en el vaso con el nombre, y todas las noches le rezo a San Marcos para que lo doblegue, para que lo humille, para que venga arrastrado a los pies míos, porque es que de los santos, y ya pasamos un poquito también a la santería, los santos que nosotros conocemos, cuando vinieron los africanos, ellos para mantener su cultura mezclaron, digámoslo así, sincretizaron, cambiaron la esencia. Por ejemplo, de San Marcos de León, para ellos no es San Marcos de León el apóstol, el que escribió el evangelio, el que estuvo encerrado con leones y se lo iban a comer y no se lo comieron, sino para ellos es un aloe, es un espíritu ancestral, un demonio que ayuda para lo bueno y para lo malo. Entonces hay una oración de San Marcos que ustedes pueden encontrar, donde dice: tú, San Marcos, que amansaste la draga y el dragón, amánsame a este ser querido, que yo lo quiero ver humillado, postrado hacia mis pies, comiendo de mi mano. Pero obviamente esa es una oración que no es la de San Marcos. Y está la otra que dice: Señor, te pedimos que a través de tu apóstol San Marcos toque estos corazones, los convierta, les ayude. Entonces vemos que hay Santa Marta y otros más que desafortunadamente no tienen la culpa de que los cojan y entonces los utilicen para estas cosas. Pero aclaro, usted cuando le está diciendo a San Marcos, venga, doblegue, que esta persona se enloquezca por mí, que se arrodille, usted no le está diciendo a San Marcos, porque es que ellos no pueden ir en contra de la voluntad de Dios, de lo bueno. Usted le está diciendo es a San Marcos, pero el de abajo. Lo que pasa, ahí aparecen como un demonio, claro, que de pronto es el que le está haciendo a usted la tarea, y usted cree que fue el tal San algo, claro, porque le sirvió el trabajo, pero a la verdad usted está invocando al mal. Por ejemplo, hay rituales de San Cipriano que son de brujería, de magia negra, pero usted invoca al espíritu de San Cipriano, pero ese espíritu de San Cipriano no es el San Cipriano bueno, santo, que sí fue brujo, pero se convirtió y que escribió y que, bueno, un poco de cosas que hizo por la iglesia. No, usted está invocando es otro espíritu. Entonces usted cree que usted está haciendo el novenario
a tal alma, a tal espíritu, pero en realidad le está saliendo paquete chileno y usted está diciéndole al enemigo, venga y ayúdeme. Como las sesiones de espiritismo. Llega un espíritu y le dice, mire, yo soy Simón Bolívar. Y usted le dice, ah, bueno, uy, buenísimo que sea Simón Bolívar. Y empieza a darle consejos y ayudas y le dice, mire, haga esto, haga lo otro, busque esto, busque lo otro. Y usted, ¿cómo sabe realmente si es Simón Bolívar? Uno de los tantos nombres del demonio, del enemigo, de las fuerzas del mal, es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque el tipo es bien inteligente y busca en esos espacios tan delgados de la fe y de la popularidad religiosa meterse y hacer daño. Entonces en esa magia blanca encontramos para la salud, para el progreso, invocando seres de la naturaleza, invocando espíritus ya fallecidos, invocando las fuerzas de ciertos elementos como el fuego, el agua, la luz, el aire, que pueden estar, digamos, se pueden ligar con estas entidades, estos espíritus, para buscar un bien que pensamos como positivo. Muchos van donde el brujo y le dicen, mire, yo necesito que fulana de tal vuelva conmigo, ella es mi esposa, pero se quiere ir porque hay otra persona, por ejemplo. Entonces él le dice, no, claro, yo le ayudo porque eso es una obra muy buena, hay que rescatar el hogar, hay que ayudarlo porque hay unos niños y eso es seguro que le están haciendo brujería. Ya sabemos que todos los brujos donde usted vaya, la mayoría, el 99.9% le van a decir que es brujería, que tiene entierros, tiene bebedizos, tiene todo y que esto. fue una expareja suya y, claro, ya, y sí. Con eso ya le sacan ahí más citas. Sí, ahí no, lo tienen. Obvio, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Harto tiempo hasta que usted diga, no, ya me pasó todo, muchas gracias. Sí, y de pronto sí fue donde un brujo que sabe, que es bien bajo, y le hace un trabajo a su mujer y usted piensa, no, es que realmente funcionó porque todo está muy bien, todo en armonía, pero es que no se sabe hasta cuándo. Y las consecuencias tan terribles, yo he tenido exorcismos fuertes donde las mujeres han dicho, no, el espíritu de que están poseídas habla. Dice, no, es que fue mi marido que me mandó a hacer, fue fulano de tal, hablan con nombre, que fue a donde otro fulano de tal que hizo el trabajo, y me hicieron esto, y yo estoy así vuelta una nada. ¿Por qué? Porque querían hacerme esto, y como no me pudieron doblegar, entonces me están enfermando, me están acabando. Entonces hay muchas cosas que pensamos que son como positivas. Ah, no, yo voy allá y me hago un arreglo para la suerte, para el progreso, para ganarme la lotería. Mire, yo le soy muy sincero y eso lo hemos hablado acá con Daniel. Si nosotros, si los brujos o a mí me preguntan, Monseñor, deme el número de la lotería. Si yo tuviera el número de la lotería, yo me lo gano y me desaparezco, olvídese. Sí, el brujo. Y hay brujos que dicen, no, es que lo que pasa es que yo no puedo usar mi don para enriquecerme a mí mismo. Y uno dice, pues entonces déselo a su amigo y que su amigo después le comparta. Claro. Y ahí queda el brujo diciendo, sí, el brujo dice, no, yo no puedo usar mi don para yo usarlo a mi favor. Claro. Pero yo se los daría a un amigo y al amigo algo le da a uno. Claro, no, ellos trabajan algo que se llama el 10%. De todo el volumen de gente que va, ellos votan al azar números. Y de ese 10% que uno que otro consiga alguna cosa de suerte, digámoslo así, pues eso le ayuda para que pueda seguir esa campaña de que, uy, yo fui donde fulano y me gané la lotería, me gané el chance, porque es con el chance. Oiga, qué buen truco ese que usted acaba de decir, tiene razón. Imagínese un señor que lo dice mucha gente y de números y números y números, alguno de pronto le pegará alguito y ese 10% van y se lo llevan. Claro. Como los otros dirán, no, nada que me sea el número, él dirá, téngale paciencia, algún día. Eso está cerca que le Eso está cerca, pero el día que a alguno le caiga algo, le llevan el 10%. Claro, eso sí, es así porque... Es como comprar varios tiquetes de lotería gratis. Claro, usted va y compra 20... El brujo a cada persona le está diciendo, compre y me traes y gana algo. O en el velón, en lo último, le salió el número, porque le mandan velones costosos de 200, 300 mil, se acaba, es que es una cera importada y no sé qué vaina, si es especial y se le ritualiza. Bueno, va y lo prende y al último, ay, mire, hay una plaquita donde dice 369, ese es su número. Y a todo mundo le sale diferentes números, entonces es muy complejo y la mentalidad de nosotros a veces
y en esto cae mucha gente que es muy preparada y muy estudiada, y gerentes y PhD, y lo que usted quiera, presidentes, hay unos investigaciones muy fuertes de ministros y en muchos países, no solo Colombia, no lo pensemos que es regional, sino que en muchos lados, antes de hacer empresarios tomar sus decisiones o en el estado, el presidente o los ministros tienen su brujito, su brujita de cabecera. Aquí en Colombia han pasado varios escándalos de eso. Pero volviendo al tema, Elementos en la brujería, es lo que el monseñor está hablando esta noche. El monseñor Andrés Tirado, un saludito al 177, a los taxiris que creen mucho en este tema de brujería. sí, para que se protejan también. Los elementos de la brujería, el monseñor ha mencionado muchas cosas. Aquí estamos en el cartel paranormal. Voy a ir un momento a las redes a leer qué elementos cree usted se pueden usar para hacer brujería. Dice Tatis Varga 3745, a mí hace algunos años me regalaron una camándula. Lo extraño era que las cuentas no eran pepas, eran estrellas. Y la persona que me la regaló dice que el Papa Juan Pablo II se la bendijo. Esa vez me insistía que me la dejara puesta. Fue muy extraño, yo siempre le tuve desconfianza. Y la camándula la dañé con unas tijeras y la boté. Dice acá, uñas, velas, mejor dicho, que no se usa. Tierra de cementerio, dice Stever Medina. Le repito, los que participan en estos grupos, que sean comentarios serios y referente a lo paranormal, nada político, nada de esto, por favor. Dice Fer Torres 0427, pienso que cualquier objeto que sea muy preciado para uno, fotos, material orgánico, cualquier cosa que contenga nuestro ADN. Dice acá Fabián Castro, Tripa, resulta que yo trabajaba en construcción y en una ocasión fuimos a un cementerio para construir los pabellones de tumbas, porque ya se estaban agotando. Resulta que estábamos excavando para hacer las bases y encontramos muchos entierros en una misma zona, pero el que más me llamó la atención fue uno que tenía un animal, no sé si era un cuervo o una gallina pequeña. Lo más increíble fue que al quemarlos ardían pero no se consumían, hasta que llegó el padre e hizo un rezo breve, regó agua bendita y ahí sí todo se quemó. Excelente programa, saludos. Aquí vamos 10 de la noche, 36 minutos, hablando con el monseñor Andrés Tirado acerca de los elementos en la brujería. Elementos en la brujería, ¿usted conoce de alguno? ¿Ha usado alguno? Tranquilo, ahorita vamos a abrir las líneas para que usted cuente elementos de la brujería y sus historias paranormales. Bueno, monseñor, ¿qué más podemos decir de estos elementos? Bueno, entonces seguimos en la magia blanca. Las maldiciones, ya después del pensamiento, las palabras, las oraciones, viene maldecir. Ahora, maldecir no es que yo cojo y maldigo y ya, no, tiene que tener una fuerza grande espiritual y una forma de pronunciarlo, y eso está en todas las religiones, la maldición. Objetos personales, en la magia blanca se utilizan, pero más que todo trabajan con fotos, con el nombre, dándole cosas a tomar y los famosos alumbrados o ataduras también que la hacen con cintas. Ya para pasar más a un tema más fuerte de la brujería, está la magia verde, después la roja y después la negra, que esas son las más terribles, y ahí sí vamos a hablar de todo las cochinadas que hacen. De lo que ahorita los oyentes escribieron, tengo varios apuntes. De los animales que más utilizan, tanto santeros como brujos, son los gallos, porque tienen una representación que ahorita más adelantico vamos a hablar, y entonces les gusta envasarlos con prendas de otra persona, sobre todo fluidos de otra persona, y enterrarlos en cementerios. Les gusta mucho enterrar. Y hablando de cementerios, yo les voy a comentar una cosa. Yo he ido a cementerios hace años a sacar cosas. Los mismos espíritus en las liberaciones, los exorcismos me dicen, mire, en la bóveda tal, en el parque tal, en el sitio tal, hay tal cosa y es así, así, así. Al principio, hace muchos años yo no creía y al ir se encontró. Ahora, no todo lo que se entierra tiene fuerza, ni todos los rituales que se hacen, pero de todas maneras la gente cree y lo hace. En el cementerio central aquí en Bogotá, cuando ya cambiaron una cierta parte y lo utilizaron para hacerle un parque, algunos se acordarán. En las excavaciones hay varios reportajes que hicieron de esa época.
Encontraron muñecas, espejos, tijeras eh, enterrados de hace 100 años, 80 años, 90 años. Entonces, la práctica de enterrar aquí, digamos, en el cementerio central es muy antigua. Todo eso hicieron una gran colección, tomaron fotos y después no sé si lo iban a poner en un museo, pero eso no cuajó, entonces no sé qué hicieron con eso. Pero frascos de antiguos con líquidos adentro, bueno, una cantidad de cosas. Y de los entierros son muy antiguos, en los rituales más antiguos, desde los sumerios, hablan de enterrar cosas. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Ahora, la manipulación en la magia blanca también se utiliza, y en las demás, que también utilizan lo mismo, pero con efectos más nocivos, más corrosivos, es los elementos religiosos. Pero para la brujería no hay discriminación si es budista, o si es islámico, o si es judío, o si es cristiano. Así como uno puede bendecir un objeto, se llama sacramentales, exorcizar, bendecir de forma especial cualquier objeto, la brujería o el brujo también puede contaminar e infectar cualquier objeto. Y muchos objetos que se utilizan para rituales, cuando hablemos de la magia negra y de otros, utilizan elementos sagrados porque tienen un valor espiritual grande. Y hay elementos que a uno le regalan según su religión, porque para ellos no es que solo sea cristiano o católico, eso se puede hacer en las diferentes religiones. Por ejemplo, yo le voy a regalar, usted es judío, entonces yo le voy a regalar la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, o una kipa, que es el gorrito blanco que se pone en la cabeza cuando van a entrar al templo o van a hacer alguna ceremonia, y yo se lo conjuro a algún demonio, a algún espíritu, y se lo doy a esa persona. En el cristianismo, ¿qué pasa? Es que nosotros aquí en Sudamérica y en el mundo, digámoslo así, es mayoría, o por mucho tiempo fue mayoría cristiano católico. Entonces yo le regalo una estampita, yo le regalo una medalla, yo le regalo un escapulario, le regalo un rosario, y muchas veces esos rosarios, escapularios, vienen trabajados. Eso es lo que se llama un caballo de Troya. Son elementos que ya los han utilizado, han hecho ritualizados con un objetivo de hacer un daño, amarrar a una persona, que sufra accidentes, que sufra ruina. Así como la abuelita o la mamá, mire mijito, yo fui a las Lajas y le traje, o yo fui a Buga, o yo fui al Divino Niño y aquí le traigo, y el padre de allá la bendijo y yo tengo mucha fe, y cárguela. Y hay muchos testimonios de que esos elementos han servido muchísimo. Los escapularios, las medallas de la Virgen Milagrosa, bueno, la cruz de San Benito, que hemos hablado en otros programas. Entonces sí hay manipulación, porque esto me lo han preguntado varias veces. Monseñor, ¿sí se puede a través de una medalla, un escapulario, un Cristo, meter algo negativo? Sí se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre la persona que se lo da. Y lo otro es, si usted siente como algo negativo, no, eso no es, digamos, no todo el mundo somos sensibles, pero si usted siente algo negativo, raro cuando usa ese elemento, pues es bueno que se lo lleve a algún pastor, algún sacerdote o algún líder espiritual para que se lo bendiga, se lo vuelva a bendecir o exorcizar, o como sea el asunto. Seguimos con la magia verde. La magia verde o la hechicería verde es con las fuerzas de la naturaleza, con hierbas, con árboles, con animales, pero no se se utiliza para la parte benéfica y también para la parte negativa, pero ya sabemos que esas dos, así se vea muy bonito y muy bueno y muy saludable, no es que sea muy saludable, ni muy bueno, ni muy bonito. Entonces se invocan fuerzas de animales, de espíritus antiguos de la naturaleza, con plantas sobre todo. Esto lo trabajan mucho los indígenas o los chamanes. Entre ellos hay, yo tengo que decirlo, hay gente muy buena, muy sana, que busca ayudar a los otros, hay otros que no. Y hablo chamanes como el líder religioso que nació en una cultura ancestral, una cultura indígena. No que fulano de tal hoy diga, fui a hacer un curso y ya soy chamán. Es que eso hay que poner las cosas en contexto. No, es que me conocí con el taita tal
y el año pasado él era otra cosa y este año pues decidió ser chamán y fuimos a tomar yagé. No, hay que entender el contexto, o sea, yo hablo desde la naturaleza que usted nace indígena, en una cultura indígena, y usted es el chamán de su tribu, o es el brujito de su tribu, para que me entienda, es porque usted ha nacido, tiene un linaje, tiene una formación y tiene sus conocimientos. Porque como lo sabemos aquí hay más de uno que dice que yo soy exorcista, o yo soy parapsicólogo, o yo soy medium, o yo soy chamán, pero usted va a investigar y de ninguno tiene. Entonces ellos acostumbran mucho a través del sol, de la luna, del agua, de los elementos, de espíritus, de animales, de energías de ciertas hierbas, buscar un objetivo. Obviamente en todas las culturas milenarias, antiguas, llámese indígena, Mesopotamia, griegos y todo, siempre hay una concepción del bien y el mal. ¿Qué sirve para hacer el bien y qué sirve para hacer el mal? Entonces en ellos también hay el chamán o el brujito bueno o positivo, digámoslo así, que quiere hacer ayudar, y también hay su contra o el lado oscuro, que hay otros que buscan otros beneficios. Entonces ellos utilizan mucho plumas de aves, huesos de animales, rituales que ellos hacen con el fuego, los elementales, para buscar un crecimiento espiritual, algunos para la parte sentimental, para las cosechas, ellos utilizan mucho para lo que es estas manifestaciones que hemos tenido últimamente de temblores, de tsunamis, entonces ellos utilizan mucho eso, pero como les digo, en la parte ya cultural hay muchos que lo buscan para hacer el mal, entonces hay chamanes que hacen su maldad. ¿Y qué buscan? Buscan el beneficio o conseguir esa mujer, o conseguir ese progreso espiritual o material, o conocer fuerzas sobrenaturales que ellos tienen por cultura, digámoslo así. Entonces esa es la magia verde. La magia roja, ya entramos a una más pesada, que ya es entrar a trabajar con demonios bajos, pero no con el propio. Digámoslo que eso va en una línea, subiendo la magia blanca, es como indirecta, pero como que quiere y no quiere la cosa. La verde ya hay con fuerzas elementales y elementos de la naturaleza un poquito más, acercándose más. Ya la roja empieza lo que es toda la línea de santería y espiritismo. Todo lo que es el vudú, candomblé, todo lo que es las mezclas que hay, no es el mismo. Yo les debo explicar lo siguiente. Nosotros creemos que todos los afrodescendientes son de los mismos, y no es así. En África ellos tenían grupos muy diferentes, culturas diferentes. Usted puede mirar, y le pongo el ejemplo, los afrodescendientes del Chocó y a los de la costa, sus rasgos físicos son muy diferentes. Su color de piel, sus rasgos faciales. Es como decir que todos los orientales son iguales. Exacto, sí, que todos pensaban, es que ese es chino. Se nos hacen igual, no, esos son iguales, ¿no? Sí, todos son igual, no. Está el japonés, que es muy diferente, culturas totalmente diferentes, aún en sus rasgos físicos, los coreanos, los chinos, los mongoles, bueno, hay una cantidad. Y en los africanos también, y los africanos tienen tienen sus mini culturas y mini religiones. No es extendida por todo, o sea, no es que todos los africanos tenían los mismos dioses o los mismos rituales. Cada uno habían unos generales, digámoslos así, que lo compartían varios pueblos, pero en sí cada uno tenía un linaje diferente. Entonces los negros, perdónenme la expresión, que llegan a Estados Unidos tienen una cultura diferente, y manejan un vudú, una santería, Nueva Orleans y toda esa zona, muy diferente a la que se hacía en Haití, por ejemplo, o en Cuba, o en el Chocó colombiano, o en la costa norte de Colombia, o en Venezuela. Son muy diferentes y son deidades muy diferentes, y con el tiempo se han mezclado con tradiciones de la Wicca, de la brujería europea, nórdica, con tradiciones también indígenas. Se han ido mezclando, entonces se ha ido, es muy extenso, digámoslo así, el que empieza a estudiar para hacer, por ejemplo, para conocer sobre la santería,
y el vudú es muy extenso, o aún el espiritismo tiene unas ramas muy extensas y se especializan, y ya es invocación directa con los espíritus. ¿Qué pasa? El ser humano tiene una tendencia al espiritismo desde mucho tiempo atrás, desde antes de los sumerios, el contacto con espíritus del más allá. Por eso en el Antiguo Testamento se dice, se tiene prohibido el contacto con esos seres, con pena, con escarnio, dice. Pero así se están metiendo solo con espíritus, monseñor, siempre hay elementos. Siempre hay elementos. Siempre. Claro, porque el espíritu le va a pedir ciertas cosas. Ok. Digamos lo que hay una compensación energética y física, en el cual usted tiene que hacer ciertos rituales para que ese espíritu tenga cierta fuerza y me pueda ayudar. No hay, Con un convenio. no hay la brujería que yo no tenga necesidad de ningún elemento, sino llamémoslo, qué sé yo, que yo vaya donde el tal brujo de X o Y creencia y le diga, no necesitamos nada. Simplemente el nombre de la persona, yo aquí ya me encargo de prender un tabaco, de hacer lo que sea. No, claro, el que hace el ritual es el brujo. El brujo, siempre hay Claro, elementos. siempre. Pero lo siempre. que, bueno, ahí he el tabaco y todo, pero siempre hay elementos de la persona a la cual van a atacar. Ya vamos para allá. Entonces, siempre ha existido lo que es el espiritismo. Y esta magia roja, la santería, el vudú, han tenido encuentros muy antiguos con espíritus que en sus rituales se manifiestan o poseen, digamos, a un ente, a alguna persona, y entra en trance, y ellos tienen comunicación con ese espíritu, y ese espíritu le dice, mire, a usted le están haciendo esto, le van a hacer lo otro. Entonces eso se llama un espiritismo ancestral y de la parte africana. Estos espíritus, igual el sintoísmo, ustedes estudian el sintoísmo de Japón, y usted tiene que tener ciertos rituales y ciertas cosas, frutas, elementos, oraciones, humo, de sahumerios, para que haya ese contacto con esa entidad. Con estos elementos de tener una relación con este espíritu, hay una ligación, hay un pacto que se hace. Así usted no le diga, es que yo voy a pactar con usted y usted me va a dar, no. Pero si usted quiere tales favores, usted tiene que hacer tales ayunos, tiene que hacer traer tales frutas, tales flores, estos cocos, tiene que hacer, empezar a hacer rituales ya de sangre. Entonces ahí ya entramos a los rituales de sangre, porque el que está haciendo el pagamento, está haciendo el ritual, necesita elementos físicos para atraer esa energía y potencializar a ese espíritu, para que ese espíritu haga lo que él quiere hacer. El espíritu no se da, ay no, tan lindo usted, y usted me quiere, ay yo también, y venga, ¿qué necesita? No, es que yo necesito que fulano lo desaparezca. Ah no, ya voy y se lo desaparezco. Ellos son completamente materialistas, porque son espíritus bajos, no son espíritus de la luz. Y un espíritu de la luz nunca va a permitir hacer algo negativo contra los demás. Entonces, por ejemplo, no, que yo le voy a hacer tal riego y yo voy a hacer tal ritual al ángel Metatron, por ejemplo, para que fulano se desaparezca. Créame que nunca va a ser ese ángel, va a ser el enemigo. Entonces, en esa gama de la magia, la hechicería roja, empiezan a haber contacto con espíritus, no espíritus demoníacos como tal, pero sí desencarnados, y de pronto uno que otro es demonio chiquito, como podemos decir. Y en esos empiezan a haber esos rituales, y empieza a haber un tiempo, y empieza a haber una forma de hacerlos, y una metodología. Ahora, una cosa, la mayoría de esos trabajos empiezan, regáleme el nombre completo, regáleme la fecha de nacimiento. Si tiene una foto, ay no, es que es muy difícil. Ah bueno, vaya a Facebook, a Instagram, a Twitter, y ahí va a tener 50,000 fotos. Bájela, me la imprime en alta resolución, me la trae. Cuando son trabajos, cuando la persona es fácil de brujear, digámoslo así, como ellos utilizan esa palabra, pues eso va a sentir digámoslo así, los brujos que se dedican a esto van a lo práctico. Entonces ellos dicen, hago tal conjuro, hago tal invocación, tal ritual, y si ya se arregló la pareja, pues yo ya no le sigo haciendo más,
porque no necesito coger y ponerme a involucrar en yorubas o en espíritus bien pesados por algo que ya se solucionó. Cuando la cosa se pone complicada y no se consigue eso que se está pidiendo, él mismo le va a empezar a pedir a usted. Le va a decir, mire, yo necesito que me traiga un brasier de tal vieja, de tal mujer, o necesito que me traiga un mechón de pelo, o la raspadura de las uñas, ¿sí? Entonces usted está pendiente ahí, se cortó las uñas. Venga, recojo una uñita. Sí, claro. ¿Por qué? Porque está su energía, su fuerza vital o soplo divino que llama la Sagrada Escritura, y está su ADN. El ADN es la composición energética, física, biológica de un ser humano. Y de ahí empieza a ligarlo con ese tratamiento, con ese ritual, para que sea más potencializado. Y cuando ven que esto no está sucediendo, que, no, pero que usted me está sacando la plata, le traje los calzones de mi mujer, me pidió que le trajera ciertas hierbas, ciertos velones, ciertos jabones, sí, la cuestión que entonces él empieza a configurar nuevos hechizos o nuevos trabajos para buscar efectividad. ¿El que busca? El brujo busca efectividad. ¿Por qué? Porque hay algo que ellos necesitan, que es la fama. Y la fama se construye a través de resultados. Y ellos cobran a través de resultados. Ellos no le van a, ay, tan lindo, pobrecito, yo le ayudo gratis. Si no le cobran por el tratamiento, no le digamos tratamiento, digámosle rituales o brujería, le va a mandar ciertas cosas, como ahorita hablamos, el velón que vale 300, 400 mil pesos y que lo vende él o alguien cercano a él. Tiene que ser de él para que le funcione. Claro, ¿no? claro, Obvio. y con cera de abejas africana, y tiene que, porque si usted le compra un velón de 10 mil pesos no le va a funcionar. O ahí lo compra en el supermercado de 2.000, entonces claro, no sirve. no. Y que aromatice. No, es que me costó 30.000 en tal almacén y aromatizado. No, qué pena. No, ese no lo vendo yo. Claro. Entonces, o llévese tales productos que yo uso, porque si no, nada le va a salir. Entonces, empieza una cuestión de que empieza a cuestionarlo y empieza a decirle, mire, ya hicimos esto y ya hicimos lo otro, yo me hice esto, le di a tomar a ella esto, ya fui al cementerio y enterré tal cosa, pero hombre, esto... yo no veo ningún resultado. No veo que ella vuelva a mí o algo así. Sí, o que se doblegue, o que me salga tal trabajo, o que ese enemigo que yo tenga se convierta en sapo, bueno, mi suegra se convierta en sapo, alguna cosa así. Entonces, ya empezamos a hablar de rituales donde se empiezan a utilizar animales. El sufrimiento del animal y conjurar ese animal como ofrenda, como lo decía desde el principio, todas las religiones y todas las culturas antiguas han utilizado ofrendas en humo, ofrendas en comida, ofrenda de animales, y la más alta, que es de la sangre, porque la sangre es divina, y somos imagen y semejanza de Dios, y niños y personas. Usted va a los incas, los aztecas, los mayas, los egipcios, hay rituales de sacrificio humanos y de sacrificio de animales. Entonces, claro, él no se puede meter de lleno, digamos que los rituales más altos son ya de sacrificio de personas, de niños. Entonces él no se va a meter con eso de una vez, pero sí va a empezar voy a coger un pichón, una paloma, y la voy a tal espíritu, usted se hace ahí, entonces yo le paso el gallo, yo le paso la gallina por su cuerpo, y entonces yo la destazo con esa sangre. Entonces en donde está mi altar, donde están mis dioses, mis demonios, yo lo echo ahí y eso va a pagar ese ritual. Y tengo que seguir, entonces si no, que empiezan hay unos que hacen con ratones, hay unos que hacen con sapos, hay unos que hacen con serpientes, después siguen con animales más grandes, con gallos, con perros, con gatos. Los gatos los utilizan en muchas rituales de brujería, porque el gato tiene su secreto milenario. Los egipcios le tenían una gran devoción y un estatus muy importante a los gatos, y ellos decían que eran la puerta para el inframundo,
Cuando usted partía a esa otra vida, porque ellos no lo veían como muerte, los gatos lo iban a acompañar, eran como espíritus guardianes del espíritu de esa persona. Entonces, en todas las magias, en todas las brujerías, europea, australiana, las que ustedes quieran, hay la presencia de animales y en esos está el gato, porque también la imagen del enemigo se refleja en el gato negro, tiene que ser gatos negros. ¿Qué culpa tiene el gato? Ninguna, pero que utilizan estos rituales para tener ciertos pactos con ciertos demonios, ciertos espíritus. Digamos que al sacrificar este animal pasa esta energía hacia esa entidad y se fortalece. Por eso llega ya Jesús y revoluciona todo, dice, sus corazones están lejos, sus rituales no sirven para nada, yo les voy a mostrar un ritual nuevo y eterno, que seré yo, porque Él se da su vida para salvarnos en la cruz, resucita y les deja el mandamiento de la Eucaristía, de celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero para seguir en el tema, hay ciertas formas en ciertos lugares a ciertas horas. Por ejemplo, un ritual para pedir ciertos favores a los demonios es estar en una intercesión de 4 caminos a las 12 de la noche en un cierto punto, llevar un gato y hacer un sacrificio con el gato, o irse para el monte, cocinar un gato y empezar a sacar los huesos y le empiezan a decir a usted, mire, este hueso sí, este hueso no, y el que es, pues tiene que salir corriendo y no mirar para atrás. Se mezcla mucho también mitología y tradiciones populares, pero sí yo he visto y he encontrado en sitios donde sí hacen muchos trabajos con palomas, con gatos, con animales, cabras, vacas, caballos, ¿sí? Utilizan los que son de la selva, como los chamanes, pues utilizan unos elementos como, por ejemplo, los dientes de tigres, los dientes de cocodrilo, como pedazos de delfín, bueno, en fin, eso hay, las plumas del pájaro macuá, eso hay de todo. Eso es la magia roja. Y ya pasando a la magia negra, es la más fuerte y la más nociva. Deme un segundo, ya me va a hablar de la magia negra, que es la más fuerte. Es el Monseñor Andrés Tirado, esta noche hablando de los elementos en la brujería. La noche, 6 minutos, aquí estamos en el Cartel Paranormal, en esta noche de miércoles, hablando con el Monseñor de los elementos en la brujería. Ha sido una charla interesante, pero resta aún un pedacito más, antes de oír sus historias, sus comentarios en redes sociales sobre estos elementos que ustedes han usado o les han contado que han utilizado para hacerles brujería. El Monseñor ha ido hablando de diferentes magias, así lo denominan, y dijo, bueno, he llegado a la negra, que es la más fuerte. Sí, es la más directa, digámoslo así, porque ya trabaja con demonios bien bajos. Oiga, pero Monseñor, antes de hablar de la más fuerte, entonces, uno llega donde un brujo y le dice, mira, hay diferentes niveles, ¿qué brujería quiere hacer usted? O de acuerdo al brujo, hablando de un brujo bueno, pues no hay brujo bueno, sino profesional. Real, no estafador. Sí, ajá. Entonces el brujo real dice, hermano, yo le ofrezco estos niveles, o le digo, no, yo llego hasta la magia tal porque ya negra yo no puedo. Sí, hay unos que sí son honestos y le dicen, mire, usted lo que quiere... Es tan fuerte que yo no puedo. Exacto, sí, hay varios. Okay. Y yo he conocido pacientes que me cuentan, mire, es que yo estuve en tal y yo quería hacerle tal. Que quería matar a su brujería. O pudrirlo o secarlo, pero el tipo me dijo que no, yo ahorita me arrepentí, yo quiero buscar de Dios, bueno... ¿Qué sucede? Que cada brujo se especializa, de los profesionales, digámoslo así, en un área y tiene una tendencia hacia una forma de trabajar. Por ejemplo, hay unos que trabajan con la magia china y existe la magia china y es bien complicada. Pero hay otros que yo quiero ser, no, a mí me gusta más es el vudú, o a mí me gusta más es lo indígena, o a mí me gusta más lo wicca, lo europeo, lo celta, lo nórdico. Entonces, y hay unos que mezclan. Digámoslo que no hay una sola escuela sobre eso, y no es que sea solo un parámetro ya, sino que empiezan a hacer mezclas, a hacer trabajos sofisticados, en los cuales yo mezclo algo del yoruba, yo mezclo algo de santería de Haití, yo mezclo algo de espiritismo, yo mezclo, para ir haciendo unos cócteles bien potentes. Para lo que yo le explicaba, para ellos es muy importante ser eficaz, para que él tenga fama. Lo que se pelean los brujos es la fama,
de reconocimiento, por una cuestión de ego y una cuestión económica. Si usted coge un buen reconocimiento, así como yo lo tengo en el área del exorcismo, de la sanación, de la liberación, del progreso, llega mucha gente y son referidos. Pues yo porque, bueno, salgo aquí en La Mega y en otros espacios de medios de Pero es comunicación. mucho el voz a voz. Sí, ¿no? Y terminan llevando a la De familia. Y acuerdo a eso la pasa experiencia. mucho, claro. Entonces a mí me traen el papá, después al hijo, al sobrino, al amigo, y en fin. Y con el brujo sucede lo mismo. Mire que es que yo le tengo un tipo que es buenísimo, o una vieja que es buenísima, hace esto y esto, y llevan al hermano, llevan al papá, llevan a los sobrinos, entonces hay una gran contaminación. Entonces el ser efectivo para ellos es muy importante, por eso ellos hacen sus propios pactos y hacen sus propios rituales para tener más poder, para ser más reconocidos y ganar más dinero. Porque ellos no, para ellos es importante de que el cliente quede satisfecho, porque ellos lo ven como un negocio. Yo le cobro tanto y yo le doy tal resultado, porque soy el brujo tal y tengo el poder de hacer esto y esto. Y para eso ya entramos a ligas mayores, que es lo que es la brujería de la magia negra y parte del satanismo. No siempre está vinculado la brujería con el satanismo, debemos de entenderlo, y el satanismo es bien amplio para entenderlo. Entonces, la magia negra es trabajar con el demonio, pero sin necesidad de entrar a un grupo satánico. En el satanismo hay dos líneas, el satánico o luciferino, o el satanista. El satánico es la parte obrera, digámoslo así. El que vaya se reúnen y es su secta satánica y voy y hago sacrificios y hago esto y hago lo otro. Créanme, aquí hicimos un exorcismo de una muchacha que fue secuestrada por un grupo satánico. Ahorita que estuve en Roma en el Congreso Internacional de Exorcistas, se habló de varios casos muy fuertes de sectas satánicas y de rapto de personas. Colombia hay muchas investigaciones en muchas partes del mundo sobre actividad de las sectas satánicas, o sea, que son reales, tanto para la policía como centros de investigación, etc. Son los que van a los hechos concretos. Voy a hacer una misa negra, vamos a coger una persona y entonces vamos a hacer un ritual y vamos a hacer una gran manifestación sexual, todos contra todos, y bueno. Y está el satanista o el luciferino, que es más por filosofía. Y hay varias iglesias en el mundo donde su filosofía, o sea, Dios ha sido reemplazado por el demonio. El Salvador no es Jesús ni Dios, sino el demonio. Y tienen una filosofía, pero ellos no son de los que va a decir, voy a coger el niño y lo pongo en la mesa y lo voy a estripar y lo voy a sacar la sangre y me la voy a tomar. Entonces hay que entender estas dos dimensiones, el satanismo y el satánico, y lo que es el luciferino también. De pronto en otro programa hablamos más porque es muy complejo y causa confusión. Entonces, el brujo que hace magia negra no tiene necesidad de ser satánico ni meterse en grupos o sectas satánicos, pero sí puede acceder a los demonios para rituales y para poder. Y es ahí cuando empiezan a trabajar con rituales satánicos, donde hay invocación de demonios bien altos en la jerarquía demoníaca, y hacer rituales ya mucho más fuertes y más poderosos, con sobre todo la sangre y con pedazos de cuerpos humanos, con sacrificio de personas, y bueno, y también de elementos, obviamente, que ellos utilizan para esos rituales. Tienen una variedad, digámoslo así, tienen sus altares, y en esos altares pues manejan muchas cosas. Los que ya trabajan la magia negra, ellos trabajan la magia negra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son conscientes que están trabajando con Satanás, con Belcebú, con Lucifer, con las fuerzas demoníacas. Muchos le cuentan a sus pacientes, a los que le van a pedirle ayuda, mire, yo trabajo con el demonio, yo trabajo con Satanás, hay que hacer tales pactos, usted tiene que venir, tiene que hacer tales rituales, tiene que traerme tales animales, y vamos a hacer esto y esto y esto porque usted quiere desaparecer a fulano o quiere enfermar a sutana. Siempre la magia negra es para hacer, por eso es muy vedada en muchos círculos de estudios mágicos y esotéricos, porque ya es invocación directa con el demonio, y eso es muy peligroso para el brujo. Y sobre todo es nociva, no es para nada positivo.
simplemente es para hacer mal a los demás, a menos de que hayan, que se pida, por ejemplo, que todas las mujeres lo persigan, o por dinero, éxito, prosperidad, pero eso va con unos rituales de invocación demoníaca, con sacrificios de cosas bien, bien fuertes. Y ya usted está entrando a invocar y a hacerse parte con esos demonios bien bajos. Entonces esta es la que es bien, bien pesada y utilizan para hacer mucho daño a las personas. Y aquí, empezando desde la blanca, la roja, la verde, la roja, bueno, hay otras amarillas y otras, pero las generales son la blanca, la verde, la roja y la negra. Si entre más va creciendo, digamos, los sacrificios y los rituales y los pactos que hay que hacer con estos demonios, espíritus infernales, es más el compromiso y la afectación de la persona que le están haciendo o que fue a hacer. Porque aunque usted diga, no, eso lo hace el brujo, eso es problema del brujo, yo le pago y no hay problema. No, usted está vinculado porque él en los rituales lo vincula a usted espiritualmente, energéticamente, y a la otra persona que le van a hacer lo que le van a hacer. No, es que yo quiero matar al que mató a mi hermano, o porque me violó, o porque... Sí, yo entiendo que hay razones de pensar en buscar ese tipo de ayudas maléficas, pero no son justificables. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se hace mal, y eso también va a recogerlo la persona que lo manda a hacer. Y si la persona que lo recibe no está bien fortalecida, pues obviamente va a tener sus dificultades y le pueden hacer mucho daño. Fortalecido en la fe, en cualquier sistema religioso que usted crea, si es cristiano, católico, budista, hinduista, buscar crecer espiritualmente. Cada religión tiene sus ayudas, tiene sus salmos, tiene sus oraciones, tienen gente que se dedica a estas áreas. Entonces buscar gente realmente que usted vea, haga un estudio de su vida y diga, bueno, este personaje dice que es esto y es esto y es esto, y yo investigo y realmente lo es. No es que hoy diga, soy fulano de tal, y mañana le diga, no, soy fulano, me llamo otro nombre, o me dedico a otra cosa. O sea, hay que tener coherencia en cuando se busque ayudas espirituales, porque ese es un gran, a veces por la necesidad, la angustia, le dicen a uno, mire, es que este es buenísimo y este es lo otro, y usted va allá y usted ni siquiera sabe dónde viven ni cómo se llaman, y le dice, yo soy el chamán Pepito Pérez, o el medium Pepito Pérez, o el parapsicólogo Pepito Pérez, o el pastor Pepito Pérez, o el cura Pepito Pérez. Pues usted no ha investigado sobre el hombre, tiende a que pues sea una estafa, o realmente ese tipo o esa persona trabaje con lo oscuro, y al entrar a ese sitio usted ya está pidiéndole ayuda al enemigo. Entonces después no se vaya a quejar que por qué se dan ciertas cosas, o por qué hay ciertas manifestaciones malignas en la vida de las personas. Monseñor Andrés Tirado, me encantó la charla sobre los elementos y la brujería, un complemento del programa de hace 8 días que era la brujería en las relaciones. Hoy ya más puntual el padre con esos elementos de cómo actúan los brujos de acuerdo a la magia que utilizan. Bueno, monseñor, buenísimo que esté de regreso a Colombia con todos los viajes que está haciendo con los suyos, los que pronto lo necesiten en ayudas espirituales, exorcismos, que también se dedica a este tema. ¿En dónde lo pueden buscar a usted? Sí, en Bogotá en las tardes al 600-3445, en Twitter, Instagram, en Facebook, en Google, en YouTube. Hay unas reflexiones que yo subo todos los días en YouTube, y bueno, y hay varios temas que hablamos sobre ayudas, protecciones. Ahorita hay una serie de videos que estamos sacando sobre ayudas y protecciones espirituales contra el maligno y las fuerzas del mal. Eso es muy importante para sanación, para liberación, para ayuda en la pareja, ayuda con los hijos, para la salud, para el bienestar, ya saben que pues el fuerte mío son los exorcismos y la liberación. Estamos para ayudar, y deseándoles una feliz noche. Si usted ve que siente cosas que ya hemos hablado en varios programas negativas en su vida, busque la presencia de Dios. Primero que todo, el Señor dice, busca el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Y segundo, asesórese con una persona de confianza, una persona legal, transparente, que tenga una trayectoria en la vida que le va a permitir una guía espiritual. Monseñor, muchísimas gracias. Miles de bendiciones.